Y aquí tenemos un invitado muy esperado, un gran amigo, pero por sobre todas las cosas, un hombre del conocimiento, el ingeniero Félix Gustavo Zafar. ¿Cómo está, Félix? Muy bien, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A usted por venir. Pero contanos, Félix, ¿cómo fue tu formación universitaria? Bueno, te cuento un poco. Yo después de terminar el colegio secundario estudié ingeniería en telecomunicaciones, se llamaba en ese momento, en la Universidad de La Plata. Bueno, recibido, empecé una carrera del tipo académico, o sea, becario, después investigador, llegué a ser investigador adjunto del CONICET, que era un poco la carrera de investigación preponderante en ese momento, y actualmente también. En un momento, y por supuesto fui docente en ese momento también de la Universidad de La Plata. En un punto sentí el deseo, digamos, de hacer una experiencia en el exterior, de académica, y fui a estudiar un posgrado a Estados Unidos, lo cual me hizo reflexionar bastante por la forma en que se hacía la investigación allá, me hizo reflexionar en qué es lo que yo quería para mí. A la vuelta entonces decidí algo que era poco frecuente, que es decir, no, quiero hacer algo más de ingeniero. Decía, quería hacer algo más, tocando un poquito más la tierra, obras de ingeniería de alguna forma. Tuve la suerte de que un investigador de IBM de alguna manera me conocía por trabajos que yo había publicado, y que ese investigador había iniciado en la Argentina, se llama Jorge Sanz, había iniciado un grupo de trabajo argentino, él. Y bueno, cuestión que pude entrevistarme con él y él me ofreció trabajar en IBM, haciendo tareas de investigación en ese momento. Bueno, realmente justo lo que yo estaba en ese momento buscando, poder hacer investigación aplicada y transferible. Con lo cual empecé a trabajar en IBM, pedí licencia en el CONICET, finalmente después renuncié porque lo de IBM se prolongó. Y bueno, estuve en IBM progresivamente, digamos, haciendo tareas primero de investigación, pudimos hacer algunos desarrollos transferibles realmente masivos en temas de procesamiento digital de imágenes y tratamiento básicamente de imágenes, con huellas digitales, con códigos de barras, pudimos hacer algunas patentes. Es un tema menor el hecho de que hayas estado en IBM, porque hoy por hoy IBM tiene un desarrollo fuerte también en lo que es inteligencia artificial, y por ahí nos va a dar pie después para charlarlo. Y hoy estás trabajando en la Universidad Nacional de La Plata y hoy soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, con mayor dedicación, con dedicación exclusiva en la Universidad de Quilmes. Con estos antecedentes yo te diría, Cele, que el tipo está autorizado para hablar de lo que nosotros vamos a plantearle ahora. Nosotros creemos que vos estás capacitado. Nosotros tenemos preguntas para hacer cosas que se nos vienen a la mente, de los robots nos imaginamos un montón de cosas y bueno, ustedes tienen que sacarnos las dudas. Claro, el mundo del futuro, ¿hacia dónde se proyecta en base al presente que vivimos hoy? Bueno, yo en un aspecto los voy a desilusionar, porque toda la parte cinematográfica del asunto no es mi fuerte. No nos podíamos conectar ahora. Sí. ¿Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pero básicamente todo este tema, digamos, hay cosas que vienen desde hace tiempo ya. O sea, me voy a remontar un poquito. O sea, todo lo que es el uso de la tecnología por el ser humano se remonta desde la edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. Después aparece la revolución industrial con la máquina de vapor. Todos han sido evoluciones y usos de la tecnología. Arranca la revolución industrial. Resulta que hoy se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, la cuarta etapa. Bien. La primera es la máquina de vapor. La segunda es la electricidad. La electricidad como mecanismo para la fuerza motriz y para todo lo que conducía la producción masiva. Acordémonos del concepto del Fordismo, todo el concepto de producción en serie.
La tercera etapa es la electrónica, lo que ya se llama la electrónica, que es cuando empieza a florecer todo lo que es la electrónica, la computación digital, los sensores, los actuadores, el control automático para el proceso de producción. Siempre, primero que nada, hablemos del proceso de producción. Y la cuarta, que es la que estamos empezando a transitar ahora, es justamente cuando a todo esto anterior, sobre todo a la última etapa, que es la electrónica y la computación digital, se agrega este concepto de inteligencia artificial, que de vuelta es un concepto no muy fácil de definir, porque tiene aspectos que van desde las ciencias cognitivas, van desde temas de lenguaje, van desde temas sociológicos, donde yo lo puedo llegar, por supuesto, ahora, la parte neurológica. El tema de la evolución, digamos, de la tecnología, se ha acelerado los procesos. Hay un aspecto que yo creo que lo que ha pasado en los últimos, 10 o 15 años, es que avances tecnológicos que se verificaban más que nada en las industrias, digamos en el dominio de las empresas, se han volcado progresivamente al consumo de usuarios finales. Entonces hay tecnologías que, sobre todo, imaginemos yo creo que habría que poner un hito cuando aparece la computadora, la PC, básicamente. Año 1982 arranca la PC. De ahí en adelante se empezó a dar un poder, digamos así, de uso, de consumo y también de elaboración a individuos que no necesariamente estaban en empresas. Entonces el individuo como tal empieza a tener acceso a un portafolio de tecnologías, y esas tecnologías también lo habilitan y lo han habilitado a crear y a recrear. Cuando hoy vemos, por ejemplo, que una parte interesante del software en el mundo se desarrolla en comunidades, digamos las comunidades de código abierto, las comunidades colaborativas, es asombroso. Pero en definitiva, ¿qué es? El individuo que utiliza un elemento de software, un paquete de software que es de acceso abierto, puede hacerle mejoras con un compromiso dentro de la licencia de acceso a que las mejoras las comparta. Bien. Bueno, eso ha generado un empoderamiento enorme al individuo. Todo este teléfonos, dispositivos, teléfonos que tienen todo tipo de sensores, son cosas que se han acelerado de una manera que empiezan lo que se está empezando a ver es una conexión entre el mundo físico y el mundo digital. Es decir, cuando hoy se habla, y esto es un aspecto que no es de inteligencia artificial, pero es un aspecto de la automática, que es la Internet de las cosas. Lo que se está básicamente planteando es que las personas y los objetos de nuestra vida cotidiana estén conectados. Y eso trae como consecuencia, una de las consecuencias que tiene impacto sobre la inteligencia artificial es lo que se llama hoy muchos datos. Se dispone de datos. Eso le llaman hoy el Big Data, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un manantial de datos generados por objetos, pero también generados por las propias personas. Cuando nosotros en una red social etiquetamos a una persona, vemos una foto y decimos, este es Juan Pérez, sin darnos cuenta, o sí dándonos cuenta, estamos ayudando a entrenar, porque esto es un sistema de aprendizaje, estamos entrenando al sistema que tiene la red social atrás para reconocer rostros. O sea que hay máquinas que están levantando permanentemente toda la información que circula. Además, hoy por hoy ya automáticamente, cuando etiquetas una vez, a la gente ya después te la etiqueta y te lo propone. Pega. Sí, y le dan la clave. Acierta, bueno, exactamente. Ese es uno de los aspectos de lo que hoy se llaman inteligencia artificial, que es la capacidad de aprendizaje. Si tuviésemos que decir por ahí en una frase a qué estamos llamando inteligencia artificial, ¿qué diríamos? Aún a riesgo de equivocarnos, es simplemente una percepción. Voy a citar una mención que hizo Alan Turing, que es uno de los fundadores, digamos, de la computación, que es el siguiente. El test de Turing es el siguiente. Yo pongo, para ponerlo en términos actuales, pongo una persona en un chat room, en un cuarto donde está chateando,
y no sabe si está chateando con una computadora o está chateando con una persona. O sea, del otro lado hay un autómata que le está contestando. Entonces... O puede ser Miss Universo, eso es lo que me querés decir. Son las dos alternativas que tengo al otro lado. Estoy chateando con Miss Universo o con un robot. Por ejemplo, dale, me gusta. Con Her, con el sistema operativo de la película. Bien. Entonces, el test de Turing lo que dice es, si yo no puedo distinguir si lo que tengo del otro lado es una persona o es una computadora la que me está contestando, yo podría decir que esa computadora, esa máquina o esa máquina tiene un cierto grado de inteligencia, porque puede llegar a engañar a una persona. Es decir, puede interactuar conmigo. Sí. La inteligencia artificial está reflejando de alguna manera esta posibilidad que puede tener una computadora de interactuar con un ser humano. Esa computadora puede tener aprendizaje a partir de la información que se le va sumando. Absolutamente. Bien. Por ejemplo, una de las áreas de la inteligencia artificial tiene que ver con la visión. Una de las tareas, digamos, de las aplicaciones de la inteligencia artificial es sistemas de visión automática. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, empezamos muchos años atrás con sistemas que sean capaces, por ejemplo, de reconocer las patentes de los coches. Este ejemplo que yo estoy dando del etiquetado es un ejemplo de un sistema que aprende, y esa es la característica de aprendizaje, se llama aprendizaje automático o machine learning, donde el sistema aprende a partir, en ese caso yo soy un supervisor del sistema, cuando yo le digo esta es Juana Pérez, yo como supervisor le estoy diciendo cuál es el resultado. El resultado es, esta foto es de Juana Pérez. Y el sistema aprende de eso. Entonces, perdón, inteligencia artificial sería más o menos como hablar con el que tiene un iPhone, con Siri. Por ejemplo, Siri es otro, muy bien lo tuyo. A ver, después me explicás qué es eso, porque no te hay un concepto de inteligencia artificial general que no se ha alcanzado, pero sí hay aplicaciones particulares. Una de ellas es la visión, otra de ellas es el habla, el reconocimiento automático del habla. Una persona habla con una máquina y la máquina entiende y lo puede traducir en texto, por decirlo de alguna manera, lo que esa persona dijo. Normalmente ese tipo de sistemas también necesitan un entrenamiento para mejorar la calidad de su interpretación. Hay otros sistemas que tienen que ver también con el lenguaje, pero que son, por ejemplo, sistemas que traducen un texto de un lenguaje a otro lenguaje. Claro. Cuando yo hablo de eso, estoy hablando de aplicaciones que se han desarrollado como ejemplos de inteligencia artificial. Lo que no hay hoy es un esquema abarcativo de la inteligencia artificial general, sino que hay aplicaciones. El habla es una, las imágenes es otra, los juegos estratégicos, como por ejemplo el ajedrez. El ajedrez básicamente es un juego con un conjunto de reglas. También eso, en definitiva, en general, la inteligencia artificial relacionada con reglas es una de las formas relativamente más sencillas, porque en definitiva hay un conjunto de reglas, la máquina cumple con las reglas y responde. Bien. La evolución actual de esa máquina, porque IBM hoy tiene un desarrollo de inteligencia artificial que ha alcanzado repercusión a través de los medios de comunicación porque participó en un reality y hoy ya está incursionando en medicina y también en administración de empresas, tomando decisiones. ¿Cómo es esa historia? Bueno, ahí aparece, esa máquina se llama Watson. Esa máquina es sucesora, digamos, de la otra. Tiene otras capacidades, en definitiva. Y aparte, bueno, te cuento que además de en estos escenarios que comentaste que se aplica, un ex compañero mío en IBM en Argentina está en una universidad y es el encargado de la identidad digital de la universidad. Está utilizando Watson allá, en Australia, para darle servicios a los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Cuando yo combino esa capacidad de procesamiento por un lado
temas muy técnicos que por ahí no vale la pena, pero las redes neuronales artificiales, que son una de las maneras de resolver estos problemas. Cuando yo le meto muchos datos, acá la clave es el entrenamiento. Hay una modalidad que se llama supervisada, que es cuando un experto le dice, mira, ahí hay tal cosa, allá hay tal otra. En esa modalidad supervisada, el sistema, ese entrenamiento con tantos datos, generan un esquema de clasificación que es muy potente. Sí, sí. Vamos a empezar a ver, y hablando un poco de futuro, escenarios donde va a haber una cooperación. Por ejemplo, se llaman sistemas de asistencia a la decisión. Entonces, sistemas de inteligencia artificial que van a asistir a una persona en una toma de decisiones. Está claro que hay trabajos que ya desde la revolución industrial son susceptibles de ser automatizados. Muchos. Hay mucha tarea que se hace hoy en distintos escenarios. Ya no hablo de la industria, hablo también de la administración pública o la administración en empresas privadas, donde una persona por ahí recibe un expediente, controla 3 o 4 cosas, le pone un sello y avanza para otro escritorio. Esas tareas son susceptibles de ser automatizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay trabajos de baja calificación y que requieren baja formación, que son los que están más amenazados. Entonces ahí está el tema. A la vez, yo creo, por supuesto, todo esto conecta con la educación de los chicos, para que esa generación pueda participar plenamente y no ser solamente consumirlo. Bueno, hay que orientar en los fundamentos. Bueno, en este camino que vamos a interactuar con la inteligencia artificial, la base está en preparar las generaciones jóvenes, como para poder de alguna forma gobernarlas, y esperemos que en ese momento, en esa época, tengamos a EcoCity. La ciudad que soñamos.